El sol ardía sobre el desierto de Judea. El aire estaba cargado de polvo y el río Jordán corría imponente en medio de la sequedad, como una vena de vida en tierra árida. Aquel río era más que agua, era un símbolo. Generaciones enteras lo conocían como el lugar donde el pueblo de Israel había cruzado hacia la tierra prometida. Y ahora, siglos después, estaba a punto de ser escenario de algo aún más grande. Un hombre, vestido con piel de camello y con voz poderosa, predicaba a orillas del Jordán. Era Juan el Bautista, el profeta que no temía decir la verdad ni a reyes ni a multitudes. Con palabras firmes llamaba al arrepentimiento, y las personas acudían desde pueblos y ciudades. Hombres y mujeres, ricos y pobres, soldados y campesinos, todos buscaban lo mismo, un nuevo comienzo. Y Juan los sumergía en el río, un bautismo de arrepentimiento. Cada inmersión era como enterrar una vida vieja y nacer a una nueva. El agua corría, las voces se mezclaban y la expectativa crecía. Pero aquel día, entre la multitud, apareció alguien diferente. No llegó con ropas elegantes ni con un ejército. Era un hombre sencillo, de mirada profunda y pasos firmes. Juan lo vio, y de pronto el desierto pareció guardar silencio. El viento se detuvo, hasta el río parecía esperar. Ese hombre era Jesús, y su llegada cambiaría no solo ese día, sino toda la historia. ¿Te imaginas lo que sintió Juan al ver que el Mesías estaba frente a él? El bautismo estaba a punto de adquirir un significado eterno. Acompáñame en esta narración y descubre cómo un acto sencillo en el río Jordán se convirtió en el inicio de una misión épica. Suscríbete y no te pierdas la siguiente parte, porque lo que viene hará temblar cielos y tierra. La multitud seguía acercándose al Jordán. Hombres y mujeres entraban al agua con el rostro quebrado por el arrepentimiento. Pero entonces, entre la gente, Juan lo vio. Jesús se abría paso entre los presentes y algo dentro de Juan se estremeció. No era miedo, no era duda, era reconocimiento. ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? ¿Y tú vienes a mí? Las palabras resonaron como un eco en las aguas del río. Juan, el profeta que había reprendido a soldados, que había denunciado a reyes, que jamás había temido a nadie, ahora se sentía pequeño frente a Jesús. Déjalo así por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Juan quedó en silencio. Sus manos temblaron. La multitud miraba confundida. ¿Por qué el hombre del que Juan hablaba, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quería sumergirse en el río como uno más? Ese momento era un misterio. El santo poniéndose en el lugar de los pecadores. El Rey de Reyes inclinándose al acto más humilde. El Mesías entrando en el mismo río donde miles buscaban un nuevo comienzo. Finalmente, Juan aceptó. Sus brazos se alzaron, sus ojos se llenaron de asombro y guió a Jesús hacia las aguas del Jordán. La tensión estaba en el aire. El agua esperaba. El cielo esperaba. El universo entero aguardaba ese instante. ¿Quieres saber qué ocurrió cuando Jesús se sumergió en el río? Suscríbete y acompáñame porque lo que sucedió en ese momento fue tan poderoso que hasta el cielo se abrió. Jesús avanzó hacia el río. El agua fría del Jordán tocó sus pies y cada paso parecía resonar como un eco en la eternidad. La multitud guardaba silencio, ni un murmullo, ni el viento se atrevía a interrumpir. Jesús no necesitaba arrepentirse, no había pecado en él, y sin embargo, estaba ahí, tomando el lugar de todos, sumergiéndose en la historia humana, en nuestra necesidad más profunda. Juan lo sostuvo, con respeto y temblor. Sus manos fuertes, acostumbradas a bautizar multitudes, nunca habían sentido un peso tan sagrado. Y entonces ocurrió. Jesús fue sumergido en las aguas.
El Hijo de Dios descendió bajo la corriente del Jordán. El río cubrió su rostro, el agua lo envolvió por completo. Era un acto simple y a la vez un misterio eterno. Allí, bajo el agua, estaba el símbolo del inicio de todo. La vieja humanidad sumergida, la nueva vida por surgir, la obediencia perfecta del Hijo. Y cuando Jesús emergió, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Pero lo más asombroso aún estaba por suceder, porque, al levantarse de las aguas, el cielo mismo decidió intervenir. Suscríbete y acompáñame en la siguiente parte, porque lo que ocurrió entonces fue tan grande que hasta la voz de Dios se escuchó en la tierra. Jesús salió del agua, y en ese preciso instante, algo imposible ocurrió. El cielo, que hasta entonces parecía distante, se rasgó como un velo invisible. Luz brillante descendió sobre el Jordán y todo el desierto quedó envuelto en un resplandor imposible de ignorar. La multitud miraba con los ojos desorbitados. El aire estaba cargado de una presencia sobrenatural. Y entonces, sobre Jesús, apareció una paloma. No era un ave común. Era el Espíritu Santo, descendiendo suavemente, posándose sobre él como un sello divino, como una señal irrefutable de que aquel hombre era el elegido. Y de lo alto se escuchó algo que heló la sangre y al mismo tiempo llenó de esperanza a todos los que estaban presentes. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre habló, el Espíritu descendió, el Hijo estaba de pie en las aguas. La Trinidad entera se manifestó en un solo instante. La gente cayó de rodillas. Otros levantaron las manos al cielo, incapaces de contener la emoción. Había llanto, había asombro, había un sentimiento de estar presenciando algo que cambiaría la historia para siempre. Ese fue el comienzo oficial de la misión de Jesús. No con espadas ni ejércitos, sino con un acto de obediencia, aprobado desde lo más alto del cielo. Y lo que vino después fue aún más grande. Milagros, palabras que transformaron multitudes y una vida que hasta hoy sigue marcando a millones. Suscríbete y acompáñame en la última parte, porque este bautismo no fue un final, fue el inicio de la mayor historia jamás contada. Ese día en el Jordán no fue solo un bautismo, fue una proclamación, un antes y un después. El agua aún corría entre las piedras del río, pero algo en la historia había cambiado para siempre. Jesús, confirmado por la voz del Padre y lleno del Espíritu Santo, dio inicio a la misión que transformaría la eternidad. Desde ese momento, los cielos ya no estaban distantes. Dios había abierto el camino. El Hijo amado caminaría entre los hombres, tocando enfermos, levantando caídos, dando vista a los ciegos, esperanza a los olvidados, y finalmente entregando su vida para reconciliar al mundo entero con el Padre. El bautismo de Jesús no fue un acto simbólico cualquiera, fue la declaración de que la salvación había comenzado. Fue la señal de que un nuevo reino estaba irrumpiendo en la tierra. Ese río Jordán se convirtió en testigo del inicio de la historia más grande jamás contada. Un hombre sencillo, pero divino. Un acto humilde, pero eterno. Un momento en el agua que cambió el destino de la humanidad. Y hoy, esa voz sigue resonando. Este es mi Hijo amado. Jesús, el Salvador, el Mesías, el Rey que vino a darnos vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñame en los próximos relatos, porque este solo fue el inicio, y lo que sigue es aún más épico. La misión de Jesús, el reino de Dios acercándose y un amor que jamás podrás olvidar.